Esta semana en la ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas nuevamente la Exposición Rural de Palermo, y es aquí en la pista central donde se expresan los verdaderos potenciales de la ganadería argentina. Ahora, ¿cuáles son las herramientas genómicas que se están utilizando tanto los cabañeros como los productores? A continuación lo analiza para todos nosotros un verdadero especialista, el doctor Rodolfo Peralta. La Exposición Rural de Palermo es el lugar por excelencia donde se reúne la mejor genética y genómica animal del país. Ambas cumplen un rol fundamental en la selección de vientres y reproductores. Se está trabajando bien, realmente todas las asociaciones demuestran que están interesadas, se han puesto en práctica ya en las evaluaciones en todas las razas, hay sumarios de padres, eso indica trabajo, eso indica medir, evaluar y en la búsqueda de mejorar. La genómica, que es otra óptica, quizás por un tiempo largo va a ir por otro carril. Es una herramienta para nosotros a futuro, que en realidad lo que va a hacer la genómica es reafirmar lo que se vea previamente con estas mediciones que estoy comentando, es decir, peso al nacer, peso al destete, peso final, carcasa. Ese es un punto sobre sí el que hay que trabajar y probablemente apostar a la genómica para que ayude en un futuro lo más cercano posible a reafirmar las mediciones. Fíjate que te marco lo de carcasa porque creo que por ahí pasa, y sobre todo en varias de las razas que tenemos hoy aquí en Palermo, el mejoramiento eso es mejoramiento del producto final, digamos, ¿no es cierto?, del corte al que nos estemos refiriendo. ¿Y cómo están utilizando los DEPs para poder hacer una selección según cada uno de los ambientes? Hay que tener cuidado de todas maneras cómo se ensamblan todas estas mediciones y los resultados de esas mediciones después de ser digeridos por la computadora con el medio ambiente. Porque lo que no tenemos que olvidarnos es que en todo esto, en este mundo de la genética, quien manda finalmente es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el medio ambiente el que permite que un patrón genético determinado de un individuo, el que tenga la mejor performance acá en esta exposición, por ejemplo, se manifieste o no. Es el medio ambiente, no es el patrón genético. En un viaje a Corrientes para la Nacional de Braford, por ejemplo, viendo las vacas Braford y Cruza Braford, vacas comerciales, pero comiendo entre el agua cerca del río Corrientes, porque sabemos que Corrientes ha tenido un nivel de lluvias muy por encima de lo normal, en campos anegados, y veías las vacas y decís, este es el medio ambiente, y ese es parte del medio ambiente, ese es parte de lo que podríamos definir como escenario. El escenario en todo esto es el medio ambiente donde juega, por un lado, la disponibilidad de pasto, digamos, para no entrar en alimentos, pasto, forraje, lo que la vaca puede levantar, y estrés son las situaciones esas extremas justamente de medio ambiente, llamémosle inundaciones, exceso de lluvia sin llegar a inundaciones, sequías, digamos, esas situaciones que contrastan. Todo eso conforma lo que llamamos el escenario, el medio ambiente y demás. Entonces, dicho de otra manera, cuando se fabrica genética, también entre comillas, tenemos en cuenta permanentemente el medio ambiente, porque si no, si es así, esto sirve. Con todo respeto por los que están acá, si no es así, tenemos que tener mucho cuidado porque estos puntos hay que tenerlos muy en cuenta. Modestamente yo trato de mirar esto siempre desde lo productivo. Argentina tiene un importante potencial genético, pero aún le falta aplicar algunas herramientas para detectar la información clave al momento de seleccionar un toro. De poco sirve todo esto, las cucardas, los premios, y aunque no las tengan, cierta información no tendría valor si no pensamos en dónde está la vaca de cría. Y un aspecto más, no nos olvidemos que cualquier toro lo que fabrica son hijos machos que en muchos casos van a pasar a ser los futuros novillos, pero el otro 50% son las hijas hembras, que en nuestro sistema de producción generalizado en el país, en todas las zonas de cría, son las hembras de reposición. Y los machos y las hembras vienen de las mismas madres y del mismo padre, o sea que la genética es la misma.
¿Nos vamos a un extremo o al otro? Busquemos el equilibrio. Equilibrio, esa es la... Equilibrio. Con una leve tendencia, diría, hacia pensar en las hembras, que de última son las que nos van a fabricar los terneros del futuro, ¿viste? Esas frases armadas, pero que realmente son así, ¿no? Son las que nos van a dar los terneros. Si eso no funciona, y sobre todo extrapolamos números, genética, líneas desde otros sistemas de producción que nada tienen que ver con los nuestros, cuidado que podemos comprometer el futuro. Las diferencias esperadas de progenie constituyen uno de los elementos importantes al momento de decidir la compra de un reproductor. Hay que poner dos o tres aspectos juntos. Uno son los valores de DEPS, es cierto. Los DEPS ayudan. ¿Qué es lo que observamos en la calle, diría? Que es, hoy los DEPS es como si fuese una carrera en el vamos por más. No sabemos dónde termina esto. Quien quiera hacer futurología sobre las DEPS, creo que hoy no puede hacerlo en algunos lugares. No es nuestra situación. Nosotros tenemos que saber de antemano a dónde vamos. El valor de DEP como tal no se debe ser considerado como un valor absoluto. Hay que ponerlo en el entorno, en el marco que corresponde. ¿Cuál es la heredabilidad del rasgo? Porque sabemos que hay rasgos que se transmiten muy poco, digamos, son muy poco heredables. Pero hay otros que son altamente heredables. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir siempre por el valor más alto, por ejemplo, en área de ojo de bife, que es un rasgo, los de carcasa, de alta heredabilidad? En 3 generaciones tenemos un área de ojo de bife que sobrepasa el tamaño del plato de la mesa del consumidor. ¿Eso sirve? Estoy hablando en sentido figurado, ¿no es cierto? Pero ¿eso sirve? No, de ninguna manera. Porque Doña Rosa, como decía algún muy conocido periodista de hace unos años atrás, cuando ve un área de ojo de bife que tenga más de 16 pulgadas cuadradas, que ese es el tope que tienen, el tope superior que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, para área de ojo de bife, y 16 pulgadas cuadradas es algo menos de 100 centímetros cuadrados, entonces imaginémonos algo de 10 por 10 por tratar de cuadrarlo, no lo quiere. Entonces, eso si lo asociamos con la selección, ¿a dónde vamos? ¿No tenemos que regularnos? Hay genetistas en Estados Unidos que sugieren que los valores de DEPS tienen que ser moderados. También hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente que va por el extremo y hay gente que saben dónde están parados. Y esas mismas personas, esos mismos genetistas dicen que en la tabla de percentiles, que es la que te orienta cuando vos ubicás un valor, si estás en el tope superior, estás en el medio o estás en el tope inferior, hay que apuntarle a los valores promedios de la raza. Eso me parece muy lógico. Ahora, de nuevo, no nos confundamos, nosotros no podemos extrapolar información desde Estados Unidos, desde Canadá o de donde sea. Tenemos que generar nuestra propia información y usar los sumarios de padres que fueron generados en nuestro país, porque volvería a hablar del medio ambiente, son animales que están evaluados en nuestro medio ambiente. Y digamos, esto, dos características de aspecto de gran valor económico, de enorme valor económico: la fertilidad y la facilidad de parto. Por algo muy simple, digo, si la vaca no se preña y luego no pare un ternero vivo que crezca y gane peso y sea destetado y después cada uno decidirá cuál es su destino final, de nada sirve todo lo que estamos hablando. Sin terneros, tan simple como eso, para lo cual primero necesitas una madre preñada y después necesitas que esa madre para un ternero vivo, se acaba la producción animal. Si eso no lo estabilizamos, y sabes una cosa, nos queda mucho camino para recorrer. La falta de eficiencia en general, sobre todo en el esquema productivo de la cría, todavía es muy alta. La falta de eficiencia es muy importante para estar pensando en detalles tan finos como puede ser un punto porcentual más en una característica o en un valor de DEP o en lo que sea. No saquemos los pies de la tierra. Tenemos ganadería muy buena, genética de excelencia en la Argentina,
personal muy capacitado, pongamos en práctica todo esto desde lo básico, desde el ABC. Ya llegará el momento de realmente trabajar con ese grado de detalles, pero en el mientras tanto y desde las bases, yo diría que hay que hablar desde lo simple y fundamentalmente productivo y rentable. De acuerdo a los ejemplares que se pudieron ver en Palermo 2013, es interesante vislumbrar el verdadero potencial que tiene la Argentina como proveedor de genética bovina. Muy modestamente he tenido la oportunidad de ir a Australia, que es un país realmente de una ganadería muy extensiva y amplia para lo que es Australia, y en Estados Unidos lo mismo. Y más de una vez he sostenido que en ningún país se evalúa tanto la eficiencia como en la Argentina. En ningún país, ni siquiera en Estados Unidos. El otro día estaba en Estados Unidos en una cabaña, en un pastizal increíble, las vacas ahí, el cálculo de carga en ese momento en equivalente vacas era aproximadamente de 6 hectáreas por vaca. La conclusión era que eso en manos de un ganadero argentino hubiese tenido 10 novillos por hectárea, no 6 hectáreas por vaca, 10 novillos o 10 vacas por hectárea por la disponibilidad de pasto. Fíjate la diferencia, ¿no es cierto?, los contrastes. Y acá se trabaja mucho detrás de la eficiencia, se evalúa. Lo que nos falta es seguir aceitando mecanismos probablemente para lograr que ese 60, 65, 55% de destete, según el lugar a que hagamos referencia, crezca en 5, 10, 15, 20 puntos porcentuales, que con seguridad hay espacio para hacerlo. Los conocimientos están, los animales están, la fertilidad de nuestros rodeos argentinos es reconocida justamente por lo que son los sistemas de manejo acá en términos generales. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho sobre eso. Nos queda mucho camino todavía para recorrer. Hablo de sistemas comerciales con lo nuestro propio, mejorar lo nuestro y con incorporaciones que sean, digamos, puntuales y que hayan demostrado previamente que realmente van a permitir un cambio en más. Quiero dejar en claro esto, lo que estoy diciendo no significa no hacer nada, todo lo contrario. Para saber si somos eficientes, hay que planificar, hay que estar más encima de las vacas, hay que medir. Esto que estoy diciendo no implica no medir, al contrario. Hay que medir, hay que pesar los terneros al nacer. Habría que pesar los terneros al nacer. Hoy disponemos por lo menos de pequeñas libretas o cuadernitos donde se lo podemos entregar al empleado del campo, al peón, para que... eso es lo que tenemos que hacer. Estimar al destete, estimar cuánta carne producimos. Pero la base sigue siendo la fertilidad, preñar muchas vacas, toros bien fértiles, con muy buenas patas, con muy buenos testículos que produzcan mucho semen. La mitad superior del toro, que es donde está la musculatura, la calidad de carcasa, el crecimiento, si usamos estratégicamente los DEPs que corresponden en base a la heredabilidad de los rasgos, en 1, 2 o 3 generaciones los mejoramos marcadamente. Mejorarle los testículos a un toro y sobre todo las patas, rasgo para los cuales no hay DEPs, para las patas, y la corrección estructural, es una cuestión de años de trabajo, de selección, de presión de selección y de decisión de descartar cuando un individuo no sirve. Por mejor cabeza que tenga, por mejor encoladura, por lo que quiera hacer. ¿No tiene capacidad para preñar vacas? Se tiene que ir. Creo que de todo esto nada sería complicado si nos sentamos previamente, planificamos, le dedicamos un poco de ese tiempo, de la planificación a la actividad, una actividad sumamente noble y que da muchas satisfacciones, pero cuando se cumplen algunas pautas mínimas como estas que estoy mencionando, ¿no?